Bueno, todos los materiales en la naturaleza poseen fuerzas intermoleculares y estas fuerzas pueden ser denominadas de cohesión o fuerzas moleculares internas de adhesión. Vamos a comparar para darnos cuenta de eso. Por ejemplo, dice, ¿no? Para el caso de atracción entre moléculas de materiales diferentes, tales como el agua y el vidrio, ¿cómo es el comportamiento? Justamente el agua, debido a la fuerza molecular interna que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agua tiene una fuerza molecular interna de adhesión muy grande. Por eso que el agua, cuando se despide o se bota el agua en cualquier superficie, moja a cualquier superficie, porque su fuerza interna, o sea, su fuerza interna de adhesión es bastante grande. En cambio, si hacemos lo mismo con mercurio, por ejemplo, ¿no es cierto? El mercurio, ¿qué va a pasar? El mercurio no moja nada, porque sus fuerzas internas de cohesión interna es muy grande. La adhesión es cero. Y por tanto, el mercurio no moja las superficies. Por eso siempre, cuando se dispersa el mercurio, se forman esferas perfectas, ¿no es cierto? Porque no mojan nada, pero sin embargo están juntas por la fuerza interna de cohesión que tienen muy grandes. Estos efectos, ¿no es cierto?, que causan el agua, por ejemplo, el agua y el vidrio o los intersticios del suelo, debido a la atracción molecular, a la atracción eléctrica que existe entre ambos materiales, el agua y el material, en este caso el suelo, es que el agua puede ascender por los intersticios hacia una altura definida. Entonces, a esa ascensión que va por los intersticios se llama ascensión capilar. O sea, el agua está subiendo por los conductos, miles de conductos que tiene el suelo, es como si fuera un tubito chico, digamos, metido al agua. Entonces hacemos que el agua va a ascender hasta una cierta altura. Entonces eso se llama fuerzas capilares, ¿no es cierto? Y la altura máxima que llega es la altura capilar máxima. En cambio, el mercurio, ni por más que le pongamos un tubito chico o digamos de menor diámetro, no va a ascender nada, porque no tiene esa fuerza de adhesión y además una atracción molecular que existen entre ellos. Por eso hay que definir los suelos granulares, la fuerza la altura capilar es mínima. En cambio, en los suelos finos, la altura capilar es bastante alta. Inclusive llega a medir hasta 30 metros de altura, puede subir la ascensión capilar. Y entonces dentro de estos materiales podemos ver fuerzas de cohesión, que son fuerzas moleculares internas grandes, y fuerzas de adhesión, que es la atracción entre moléculas de materiales diferentes, como el agua y el vidrio. Bueno, por ejemplo acá podemos ver un corte en el suelo. Estamos viendo, tenemos el nivel freático, el nivel de agua lógicamente está aquí, pero sin embargo aquí tenemos una altura que se llama nivel de saturación. El agua ascendió por capilaridad hasta esta altura. La primera hoja nomás se ve. A ver, ¿no se ve la segunda? No. La primera nomás, como dice capilar, capítulo 7 nomás. Sí se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero, se ve. Se ve, ingeniero. ¿Se ve esto? Ven este capítulo, ¿cierto? Esta hoja, ¿están viendo, no? Sí. ¿Esa? ¿También? También. Sí. Ahí, sí. Ya, entonces decía que tenemos la presencia de agua en este nivel, pero por ascensión capilar ha subido a este nivel. Y justamente, ¿no es cierto?, aquí en esta zona se llama nivel de saturación, quiere decir que este suelo está completamente saturado porque el agua subió aquí. Entonces tenemos zona de saturación. Eso se llama nivel de saturación. El agua aún no se quedó aquí, sino ha continuado hasta esta altura. Pero lógicamente que esta parte de aquí del suelo ya no está saturado, está parcialmente saturado. Entonces el nivel de saturación máxima se dio hasta aquí. Si eso mismo podemos ver, por ejemplo, haciendo una gráfica, variando el grado de saturación versus profundidad. Entonces si vemos aquí, lógicamente que tenemos esta curva, nuestros valores. Y cuando lleguemos al grado de saturación 100%, entonces, lógicamente, vamos a tener hasta aquí, digamos, y luego, esto es constante.
no satura más, lógicamente, que la partícula de, perdón, todos los espacios vacíos ya están saturados con agua. Entonces, por eso la altura capilar es muy importante. En definitiva, la altura capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Enseguida vamos a ver eso. Cuanto más fino sea el suelo, entonces la altura capilar es mayor. Cuanto más grueso sea el suelo, entonces la altura capilar es menor. Pero ¿qué importancia tiene en realidad estudiar esto? Fíjense, si tenemos una vivienda, podemos colocar un piso. Y debajo del piso, ¿qué colocamos? Lo que se llama contrapiso, ¿no es cierto? Generalmente el contrapiso es de piedra. ¿Por qué se coloca piedra? Tal vez hay dos razones. Uno, de repente para mejorar su capacidad de soporte. Uno. Y otro es justamente para romper el efecto capilar. Entonces, como estamos diciendo que la altura capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto, entonces si el conducto es muy ancho y el agua no va a subir, se queda ahí, entonces el agua ya no va a estar saliendo por el piso. Pero si pusiera una arcilla, y por más que esté compacta, va a haber saturación del suelo, entonces por capilaridad el agua va a subir, va a aparecer por el piso. La misma figura ocurre, por ejemplo, cuando hacemos una cimentación cualquiera. Primeramente hacemos un cimiento y después ponemos el sobrecimiento. Y sobre el sobrecimiento, ¿qué se coloca? Una capa impermeable, ¿no es cierto? Ya sea plástico o cartón asfáltico o simplemente alquitrán. ¿Con qué? Después de colocar eso sobre el sobrecimiento, es decir, colocamos el muro de ladrillo. Entonces, ¿por qué estamos colocando ese manto impermeable? Justamente para romper la capilaridad, de que el agua, por capilaridad, no suba por el muro y después me esté cayendo agua del techo en épocas de lluvia. En eso afecta la capilaridad. Ahora, en terraplén, ¿cómo afecta la capilaridad? Si yo tengo un terraplén, tengo ya un pavimento determinado y luego, como es más barato hacer los préstamos laterales, entonces agarro material del contractor, lo voy a ir subiendo el terraplén, aumentando la altura. Pero en los costados me va a quedar pozo que se ha sacado material. En épocas de lluvia, entonces esos pozos se llenan de agua y por tanto por la línea de presión que se forman entre los dos pozos, ¿no es cierto?, va a formar un nivel donde va a estar el suelo totalmente saturado. Si el terraplén está conformado de suelos finos, ¿qué va a ocurrir? Va a ascender el agua por capilaridad hacia arriba. Primeramente pasará la subbase, capa base, finalmente seguramente va a aparecer inclusive agua partículas de agua sobre el pavimento. Entonces, en vez de que el agua suba que el agua entre de arriba para abajo, va a subir de abajo para arriba. Entonces, este efecto de saturación, en estos casos, ¿no es cierto?, es totalmente perjudicial, porque resulta que al saturar el suelo, las partículas pesadas, con la vibración de los vehículos, todo eso se va por gravedad hacia abajo, y las partículas finas salen para arriba. Después de un tiempo de uso, esa carretera, lo que tenía capa base ya no va a tener capa base, ya va a tener un suelo totalmente alterado porque va a estar mezclado con suelo fino. Y la parte gruesa que tenía la capa base se va a ir para abajo. Y por tanto, esa capa base que era un material excelente para sustentar, y además de eso se calcula también el espesor de la capa de rodadura en función de la calidad del material. Como ese material que era bueno, ya se convirtió en material regular, digamos, entonces la carga que tenía que soportar eso, lo transfiere a la capa de rodadura. Entonces la capa de rodadura no estaba diseñada para aguantar esas presiones y por tanto empieza a aparecer fisuras, pequeñas fisuras, ¿no es cierto?, que a la larga se van a ir ensanchando cada vez más y se va a convertir en baches. Cuando hay baches, lógicamente el agua ingresa hacia el interior del suelo y hace estragos en la carretera. Como solución para eso, ¿no es cierto?, no es solamente remendar el pavimento, sino que hay que mejorar
el suelo de fundación, o sea, el terraplén que hay que mejorar, y son palabras mayores. Entonces el daño a la carretera se produce en dos formas. Uno que es el daño estructural, que involucra todo lo que es terraplén, y el otro que es un daño parcial, podemos llamarlo así, que solamente podemos reparar el pavimento en sí, siempre y cuando que el suelo no haya sido alterado. Pero si el suelo ya ha sido alterado por estos problemas de saturación debido a la capilaridad, entonces ya habrá que cambiar inclusive el material. Cuando se evalúa una carretera por estos problemas de la capilaridad, se hacen orificios en el pavimento, se toman las densidades del material que ya está después de años de uso, se compara con los datos que se tiene en el momento de ejecutar la obra. Entonces, vamos a ver el valor de CD, el valor de la densidad máxima, todo lo demás, o sea, todo lo ir comparando, si realmente clasificamos el suelo, si sigue con la misma gravimetría o no. Si no es así, entonces, ¿qué se hace? Ya no es conveniente hacer la reparación de la capa de soldadura. Y hay que recomendar que mejoren el suelo para que soporte el mejoramiento del pavimento. Esa investigación hay que hacerlo antes de que se cape o se reviente el pavimento. A veces, si uno hace el pavimento, lo puede reparar, pero resulta que no va a durar ni 15 días porque va con el mismo problema. ¿Por qué? Porque el suelo es el efecto. Pero justamente para que ocurra es fundamental a veces actúa la capilaridad. Entonces la capilaridad que hay que hacer, hay que romper. De repente hay que colocar una capa de piedra, ¿no es cierto? Lo que se llama el dreno francés. Y luego, entonces el agua va a ascender y encuentra piedra, ya la ascensión capilar se anula porque ya no hay, los conductos son muy grandes y por tanto ya no asciende. Y sobre eso se coloca ya otro suelo y hace el pavimento. Algunas veces se colocan geotextiles. El geotextil cumple una función de que deje pasar el agua, pero que no deje pasar partículas finas para que no se desestabilice la estructura, en este caso el pavimento. Así, en los sótanos, cuando llueve a veces de los sótanos está saliendo, filtrando agua por las paredes, o de repente de la losa, del sótano también, o del piso. Todo ese efecto capilar, que hay que tener muy en cuenta el problema de la capilaridad. Más o menos es uno de los ejemplos en el cual vamos a ver este pequeño tema que estamos viendo acá. Bien, entonces, cuando hablamos de fenómeno capilar, vamos a hablar de tensión superficial. La tensión superficial, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, para que nos entendamos. Por ejemplo, si estamos yendo al río y tenemos arena húmeda, parcialmente saturada, entonces lógicamente habrá una tensión superficial muy grande y por tanto podemos jugar fútbol. Si tengo con agua ya no voy a poder hacer lo mismo. Y si está completamente seco, peor. Entonces el fenómeno capilar es eso, ¿no es cierto? Que es una fuerza, ¿no es cierto? Que separa la partícula de agua con el aire que existe entre las partículas dejada por los granos. Y este valor tiene esto. La tensión superficial vale 0.075 gramos por centímetro o 73 dinas por centímetro a 21 grados centígrados. Entonces esta tensión va a aumentar conforme aumente la temperatura también. Entonces, resumen, ¿cómo podemos definir la tensión superficial? Se define como una fuerza en la superficie de separación entre el aire y el agua, que actúa paralelamente a la superficie del agua y su magnitud es este valor. Nos da una fuerza por unidad de longitud. Entonces, como repito, es la superficie de separación entre el aire y el agua que está en el suelo. Es tensión superficial. Vamos a ver lo que es tensión capilar. La tensión capilar es una tensión o esfuerzo capilar, también se conoce. Entonces, la tensión capilar tenemos que es este valor. Tensión capilar, que si supongamos
Aquí lo podemos ver. Este es un recipiente con agua. Lógicamente está desproporcionada esta figura. Entonces tengo un recipiente con agua y le coloco un pequeño tubo de vidrio, un diámetro D. El agua va a ascender hasta esta altura. Esta es la altura capilar máxima. Entonces el agua va a subir hasta esta altura, va a formar esta superficie curva. Esta superficie curva se conoce como menisco. Entonces aquí voy a tener dos componentes, una fuerza F y T, que es la tensión capilar. El ángulo tangente a este valor me va a formar la tensión capilar, me va a formar un ángulo alfa. Lógicamente, como es un cilindro, entonces esto a este lado lo mismo, entonces esto es simétrico. Y por tanto aquí voy a decir, si este es un tubo cilíndrico, entonces voy a decir T sub 0, pi por D. Esta es la tensión superficial, por pi por D quiere decir que está actuando en todo el entorno del tubo. Y fuerza, y F, ¿qué va a ser? Va a ser T por coseno de alfa, por este ángulo de acá. Entonces, si yo reemplazo este valor, F, multiplico, coloco el valor de T aquí, y voy a tener entonces pi por D por coseno de alfa. Bueno, ahora, lógicamente, ahora vamos a calcular el esfuerzo capilar. ¿El esfuerzo capilar qué es? Fuerza sobre área. Entonces, esta fuerza que está actuando aquí en el menisco, tengo este valor, va a ser igual a pi por D por T sub 0 por coseno de alfa sobre el área del cilindro, que es pi por D al cuadrado sobre 4. Entonces, vamos a tener aquí, haciendo todos los pasos correspondientes, vamos a tener 4T sub 0, 4 este valor de tensión superficial, por coseno de alfa sobre D. Esto es para un ángulo cualquiera. Va a depender del diámetro del tubo, ¿no es cierto?, para que este ángulo varíe. Entonces, este coseno de alfa puede variar dependiendo de este ángulo de acá, que eso va a depender del diámetro del conducto. Bueno, entonces tendríamos, vamos a llamarle esto como caso 1. Después podemos tener, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando este menisco sea la mitad de una esfera. En ese caso, vamos a tener que el radio del menisco es la mitad del diámetro de este valor, que viene a ser de medios. Entonces, de aquí sacamos coseno de alfa de medios sobre radio del menisco, despejamos D y tenemos 2 cosenos de alfa por radio del menisco. Ya, entonces, ahora calculamos, fíjense acá, lo que estamos reemplazando, ¿no es cierto? U era igual a una fuerza sobre el área. Entonces teníamos 4T coseno de alfa sobre 2 cosenos por radio del menisco. Entonces, reemplazando estos valores de D, vamos a tener este valor, 2T sub 0 por el radio del menisco. Entonces, entre el radio del menisco, ¿qué viene a ser? La mitad de la esfera, o sea, este radio de aquí, de acá. Lo podemos ver. Y de esta manera, esto tendría que ser hasta aquí, hasta la mitad, porque estamos diciendo esto es la mitad de una esfera. Entonces tendría aquí, entonces esto sería el radio magnético, sería este valor. Y viene a ser la mitad del diámetro de la esfera. Entonces en ese caso, el esfuerzo capilar, considerando esto la mitad de una esfera, nos da 2 T sub 0 sobre el radio del menisco. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos supongamos que este menisco no existe en una curva, sino que sea directamente plano? En ese caso, alfa va a ser igual a 0. Y por tanto, reemplazando en esta misma ecuación, ¿no es cierto?, a la anterior, que estamos viendo aquí, en esta ecuación, vamos a tener 4 T sub 0 por coseno de 0, que es 1, sobre D.
Entonces nos va a quedar 4T0 sobre D. Que viene a ser este valor. Perdón, ¿dónde está? 4,0. Ya, un máximo viene así, 4T0 sobre D. Entonces, esta es la tensión capilar máxima, pero considerando que este ángulo alfa sea 0, como si el menisco fuera completamente plano, para ese caso. Pero lo normal, lo que siempre es utilizar justamente el primer caso, porque es muy difícil evaluar que nos dé la mitad de una esfera o que el menisco sea completamente plano. Eso es utopía. Va a ser siempre con un ángulo alfa cualquiera. Bueno, entonces tenemos 3 casos, ¿no? Como decía, el primer caso sería para un esfuerzo capilar con un ángulo cualquiera. El segundo caso, considerando que el radio del menisco es la mitad de una esfera, tenemos este valor 2T0 sobre el del menisco. Y el tercer caso sería cuando el menisco sea plano. En ese caso nos da 4T0 sobre D. Entonces serían las tres formas de calcular las tensiones. La tensión capilar o esfuerzo capilar. Bueno, resulta que en la práctica es bastante difícil determinar esta altura capilar, pero hay algunos datos que son empíricos. Por ejemplo, aquí hay una formulita empírica, que es altura capilar máxima, dice que es igual a 0.306 sobre D. Este D, lógicamente, podemos considerar en algún libro especializado, nos dirá, por ejemplo, una arcilla de tal característica, el D es tanto, pero es muy al tanteo en realidad, ¿no? Pero vamos a encontrar aquí otra formulita que es también empírica, pero es lo que más se utiliza, que es esta. Bueno, aquí no es tan empírico, fíjense, aquí estamos determinando este valor D sub 10, que se llama el diámetro efectivo de Hassen, que nos sacamos de la curva granulométrica del suelo. Además, este E es la relación de vacíos del suelo, o sea, de un suelo inalterado. Entonces estamos tomando 2 parámetros que sacamos datos del suelo. Uno de la curva granulométrica, otro de la relación de vacíos del suelo inalterado. Y C es una constante que se toma en cuenta en función del tipo de material. Entonces C puede variar entre 0,1 a 0,5. Entonces si yo tengo, por ejemplo, va a depender, por ejemplo, si yo veo que el suelo tiende a ser suelo granular, entonces tengo que tomar este parámetro más alto, tendría que ser 0,3 o 0,4. Y entonces, este sería el asunto de de esto ya es a criterio del ingeniero para poder tomar estos valores, ¿ya? De 0,1 a centímetro cuadrado, 0,5 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, repito que este valor de acá depende del material con que se considere. Por ejemplo, si el suelo tiende a ser granular o un poco más grueso, se toma 0,5. Si el suelo es muy fino, tendremos 0,1. Y si es un valor intermedio, tomaremos 0,3 de 0,2, eso ya es criterio. Tampoco podemos determinar exactamente este valor de C, ¿no? Pero eso, E y D sub 10 sí se puede determinar del suelo inalterado. Bien. Ahora, en base a estas fórmulas que estamos viendo, podemos determinar cómo actúan los suelos. Bueno, en los suelos, ¿no es cierto? Si la masa es totalmente inundada, ¿cuánto va a ser su tensión capilar? Va a ser 0. En suelos secos lo mismo. ¿Cuánto va a ser cuando no hay agua? Este suelo completamente seco. Su tensión capilar también en ese caso es 0, en 2 extremos. Uno cuando está inundada, otro cuando está seco. Entonces, cuando está parcialmente saturado, entonces tenemos estos valores. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar simplemente la presión del agua, directamente sería el peso específico del agua multiplicado por una altura cualquiera. O sea, tratándolo como si
era hidrostática. Gama del agua multiplicado por delta Z. Bueno, entonces esto lo asemejamos con lo que ocurre en el suelo. Vamos a suponer que este es un conducto, como este ven aquí, un conducto en el suelo, lo que han visto también en teoría, ¿no es cierto? El vidrio en un recipiente con agua. Lo que hacemos aquí, nos tenemos una curva, que esta es un agua colgada, y tenemos este valor, que es igual a la altura SC. Bien. Justamente la gráfica que vieron ustedes con la tensión superficial, pusimos un signo negativo. Esta es cuestión de convenciones, en algunos ponen directamente negativo, entonces aquí te ponen considerando negativo y aquí positivo. Bien, entonces, vamos a ver el caso, por ejemplo, si tenemos, vamos a considerar que delta Z es igual a la altura capilar. Esta es la altura a la cual va a subir. Bien, entonces, el U máximo, ¿cuánto va a ser para que Z? Va a ser peso específico multiplicado por un delta Z. Estamos reemplazando a la fórmula que vimos anteriormente. Entonces voy a tener directamente despejando esto, voy a tener que la altura capilar sea 4T sub 0 por el diámetro del menisco multiplicado por gamma del agua. Estoy poniendo aquí gamma W, ¿por qué? Porque no siempre esto va a ser 1. El gamma del agua vale 1 cuando está a nivel del mar, a 4 grados de temperatura, y además que sea agua destilada. En ese caso vale 1. Pero cuando pongo esta gamma W, estoy diciendo agua de trabajo, a cualquier altura, a cualquier temperatura. Entonces, lo mismo si quiero determinar las fórmulas, las tres fórmulas que hemos visto, lo único que va a hacer 4T sub 0 por coseno de, aquí en este caso, va a ser gamma del agua multiplicado por D. Estamos haciendo la altura que podemos calcular considerando de que el efecto capilar va a ser con un ángulo cualquiera, el otro va a ser la mitad de una esfera, o la máxima cuando considere que este menisco es horizontal. Por eso tenemos aquí los tres valores. De ese modo se calcula la tensión capilar. Bueno, esta forma que lo vimos, ¿verdad? Bueno, podemos ver aquí un ejemplo. Calcular la tensión capilar máxima en gramos por centímetro cuadrado en un tubo con 0.05 milímetros de diámetro. Son datos que nos damos. Entonces, lógicamente el gamma del agua que vamos a considerar 1 gramo por centímetro cúbico. Y la tensión capilar vamos a llamar 0.074 gramos por centímetro. Entonces tenemos aquí 4T sub 0 sobre D. Chao, chao. Cuatro T sub 0 sobre D. Entonces tenemos 500, o sea, reemplazando simplemente de todos estos son datos 0.05, que aquí tenemos milímetros, y esto estamos en centímetros. Y entonces estamos reemplazando valor y tenemos 590 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, la altura capilar máxima va a dar 4T, que es igual a 0.07 por D, por el peso igual a 1. La altura capilar va a ser 592 centímetros. O sea, 5.92 metros va a ser su ascensión capilar en estas condiciones que estamos hablando. Con una tensión capilar de 0.05 y tensión superficial a 0.074 y gamma del agua igual a 1. Pues la altura capilar máxima de esto va a dar 592. Entonces, decía, ¿no es cierto? Si queremos ser seguros, o ponerme un terraplén, ¿cuánto me puedo subir el agua desde el nivel de la subrasante hasta la altura total del terraplén? Podemos calcular, ponerle condiciones extremas como máxima. Entonces tomamos estos datos y vamos a ver hasta qué altura puede alcanzar la capilaridad.
Bien, entonces, ahora sobre el mismo ejemplo dice, ¿cuál será la altura del alcance de agua en un tubo vertical cuando D igual a 0.4 y el ángulo alfa 30? Entonces ya no estamos utilizando aquí esta fórmula, vamos a usar esta. En ese caso, da 4 T sub 0 por coseno de alfa, gamma del agua por D. Entonces, en este caso, nos va a dar 6.41 centímetros con este ángulo de 30 grados, que nos dio 5.92. Lógicamente, aquí su diámetro es menor. A ver, ¿cuánto era acá? Aquí sería 0.005 milímetros. Estamos hablando de 0.4 milímetros. 0.4 sería, ya estamos convirtiendo en centímetros, está bien, 461 centímetros. O sea, aquí nos dio metros, en cambio aquí centímetros, 6.41 centímetros. Bueno, resulta que la tensión superficial, o sea, la tensión superficial de agua, tiempo, temperatura, o sea, los factores que intervienen justamente en la capilaridad. Los factores que intervienen en la capilaridad, que serían primeramente la tensión superficial del agua, tiempo, temperatura, evaporación, contenido de humedad, densidad de su masa, tamaño de las partículas. Bueno, en una prueba, en un terraplén se hacen estas pruebas. Por ejemplo, aquí yo puedo pasar para probar en forma, digamos, experimentalmente, se hace un terraplén y se mide esto. Tenemos, ¿no es cierto?, la capilaridad en este caso con tiempo en días y la altura a la cual va ascendiendo la capilaridad. Inicialmente al principio sale rápido y luego se va haciendo cada vez más lento hasta que se vuelve constante. En 20 días se nos alcanzó aquí en este caso 80 centímetros y casi en 21 días, podríamos decir aproximadamente, ahí es constante, tampoco no va a subir más. Después tenemos el efecto de la evaporación. ¿Qué es evaporación? Como dice su nombre, la evaporación es pérdida de humedad. Pero la pérdida de humedad puede deberse, ¿no es cierto?, a la temperatura, a la humedad ambiental y además el viento. Por ejemplo, acá en la evaporación se produce, como decía, dependiendo de esos tres factores, ¿no es cierto?, la temperatura, humedad ambiental y viento. Por ejemplo, aquí tenemos en 12 horas, se evapora aproximadamente 2.5 centímetros, nada más. ¿No? A una temperatura de 25 grados centígrados. Y en zonas templadas, o sea, con una temperatura menor a 25 grados, solamente se evapora 2/3 a 1/3 de 2.5 centímetros. O sea, es muy poco la evaporación. Lo cual, lógicamente, va a implicar retardar en la ejecución de las obras, van a estar paradas si seguimos esperando, ¿no es cierto?, esta evaporación, porque si estamos haciendo una carretera, si estamos con exceso de humedad, no podemos compactar, no se puede continuar con el trabajo. Pero en ese caso, ¿qué se hace? Supongamos que ustedes están haciendo pavimentando una calle y llovió. Lógicamente la humedad va a ser bastante alta, no pueden compactar, continuar con el trabajo. Entonces, para lograr la evaporación, tendrían que primeramente abrir en camellones con un escarificador todo lo que ya estaba compactado. Preferible hacer ese proceso porque va a tardar más tiempo esperando que baje la humedad. Lo que estamos haciendo es tratando de acelerar la evaporación. Para eso se abren camellones con el escarificador, que es una especie de uña que tiene la motoniveladora o el tractor oruga. Entonces se abre y se lo deja así abierto, puede ser por varias horas, unas 2 o 3 horas,
y luego en sentido contrario se vuelve a abrir otra vez el camellón, de tal modo, ¿no es cierto?, que lo que estaba cubierto queda descubierto, abrirlo, y que esté expuesto al viento, a la temperatura, etc. Entonces, de ese modo se va haciendo la remoción del material para calentar el suelo y que se acelere la evaporación. La otra forma es, si tenemos una calle, lógicamente el lado izquierdo, digamos, ¿cierto?, se lo abre con una moto niveladora, se lo abre, y al otro lado lo mismo. Entonces después de unas horas se vuelve a pasar en sentido contrario y se lo abre al otro lado, de tal modo que se trate, digamos, de exponerlo, el agua, a la intemperie, para que se produzca el calentamiento. Si hay viento, mejor todavía, porque el viento es uno de los eventos que acelera la evaporación rápidamente. Si hay viento, el suelo se evapora rápidamente. Entonces, haciendo de esa forma, podemos acelerar nuestro avance de obra. No nos hemos quedado quietos, ¿no es cierto?, esperando que se seque solo, sino que hemos trabajado para poder llegar a la humedad adecuada para continuar el trabajo. También hay otros casos extremos, por ejemplo, cuando hay mucho calor y viento. En ese caso, en vez de estar exponiendo el suelo, abriendo camellones, hay que protegerlo más bien, porque la alta temperatura y el viento, en el momento de hacer la explanada, colocar el material, acomodándose la motoniveladora y la compactadora, hasta todo ese proceso ya se secó el suelo, ya está debajo de la humedad necesaria para poder compactar. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Echarle mayor cantidad de agua, ¿no es cierto?, calculando más o menos que todo ese movimiento y el tiempo que se va a realizar, la pérdida de humedad. En ese caso, entonces hay que ponerle más humedad, cosa que cuando ya estamos compactando lleguemos a la humedad adecuada. Las humedades en compactación siempre se debe controlar antes, durante y después de la compactación. Entonces, es fundamental el tema, digamos, ¿no es cierto?, de la evaporación, cómo controlar en las obras. Porque lo que siempre hay que tratar es de avanzar la obra determinada con el tiempo más corto posible, pero para eso, cuando hay problemas de lluvia, a veces las obras dan paradas 10 días o tal vez más. Entonces, para acelerar el trabajo hay que hacer este proceso. Bueno, después, en el suelo se produce otro fenómeno que se llama la succión. Entonces, el nivel freático, se halla a una cierta profundidad en la superficie freática, el cual estará a una presión igual a la presión atmosférica. Entonces, por eso cuando abrimos una perforación, entonces resulta que la presión del agua vence la presión atmosférica y por tanto el nivel de agua va a subir. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros, el suelo aumenta con la profundidad. Por encima de la superficie freática, las fuerzas capilares se oponen a la fuerza de gravedad. Si tomamos como cero la presión del agua en la superficie freática, esta presión será positiva, y por debajo el nivel freático será negativo. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es la succión? Se puede indicar que la succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual es retenida en sus poros vacíos. Eso va a depender justamente, ¿no es cierto?, del tipo de suelo y la atracción molecular que existe entre ellas, para ver, ¿no es cierto?, que por efecto de succión, a qué nivel se puede encontrar ese suelo. Perdón, el agua en una determinada zona. Por eso, para ver este asunto, ¿no es cierto?, muchas veces, cuando se hacen obras, por ejemplo, si vamos a hacer una excavación para sótano, por ejemplo, a veces es importante colocar los piezómetros.
Los piezómetros son tubos que se coloca para medir los niveles a la cual va ascendiendo el agua. Supongamos que en el momento del estudio ustedes han tenido, digamos, a 2 metros no había agua. Pero sin embargo encontraron de 3 para abajo, encontraron el agua. Entonces, lógicamente, mientras no se altere eso, no posiblemente suben unos cuantos centímetros. Pero ¿qué pasa si hicieron la excavación? Entonces inmediatamente, ¿no es cierto?, estas fuerzas se desequilibran y por tanto el agua va a subir arriba. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se mide, una vez abierto, se colocan tubos, que se llaman piezómetros, y los tubos hay que ir midiendo el nivel, las 6 horas, 12 horas, sucesivamente hasta las 24 horas. Si hay más tiempo, tal vez después hasta las 48 horas. Seguramente va a llegar a un nivel donde ya no va a subir ni va a bajar. Esto es importante, este tipo de niveles que hay que determinar, porque resulta que cuando hay este caso de niveles freáticos que están abajo, ¿no es cierto?, pero cuando se excava, se libera y la presión del agua resulta que sube hacia arriba y aparece en la excavación agua, se hace una laguna. Entonces ella no puede trabajar. Por eso, para prever este asunto, es conveniente medir la ascensión de los niveles de agua. Cosa que no nos sorprenda, sino que posiblemente decimos, bueno, acá el nivel de agua está bajo y cuando excavemos el nivel se sube. Es frecuente encontrar con ese tipo de problemas. Lógicamente, para medir esto hay un equipo, ¿cierto?, para medir succión. Los que quieren profundizar con este tema de succión pueden buscar su tesis del ingeniero Daniel Hurtado, que está en el Instituto de Investigación y también está en la biblioteca. Entonces él tiene un trabajo justamente, habla de succión en los suelos, diferentes tipos de suelos, ¿no es cierto?, y cómo es los valores de succión. Se puede medir esto. Bien. ¿Algunas preguntas, jóvenes, en este tema? Hola. ¿Alguien pregunta? Ingeniero, el conocer la altura capilar o la tensión capilar es relevante en estructura de poco volumen. Por eso, por ejemplo, digamos, ¿cierto?, si usted va a utilizar, supongamos que usted va a utilizar agua para rellenar, digamos, ¿cierto?, y su nivel freático de repente está más abajo, pero por capilaridad el nivel de agua va a subir. Usted puede calcular en forma estimativa hasta qué nivel puede subir. De repente su relleno con el tiempo se va a saturar y después se va a hundir. En un de cuenta puede medir si los préstamos laterales que ha hecho un agujero, ¿no es cierto?, conociendo el tipo de materia puede calcular a ver si el agua se va a subir hasta arriba, hasta el pavimento. Algunas veces hay que determinar eso, porque resulta que la línea de presión es como hacer una manguera, ¿no es cierto?, un extremo a otro extremo. Los dos pozos, las presiones el nivel de agua va a ser a la misma altura. Pero sin embargo, esa intercomunicación que existe entre la acumulación de agua de ambos lados, entonces el nivel que está saturado, y esa saturación va a hacer que haya ascensión capilar hacia arriba. A veces esa partícula de agua asciende, a veces después de que cuando pasa la lluvia, en algunos pavimentos ustedes van a ver una especie de gotas de agua, que lo conocemos como exudación. Pero esa partícula de agua que se ve, especialmente en pavimentos flexibles, se ve eso. Cuando está corriendo usted aparecen velitas de agua que está saliendo de abajo hacia arriba. ¿Qué es eso? Es justamente del efecto capilar, está saliendo el agua de abajo hacia arriba. Y eso es peligroso porque a la larga va a contaminar la capa base con la subbase. Y la subbase se va a contaminar con el suelo de la subyacente. Y por tanto hay contaminación. Entonces, cuando hay ese tipo de
de casos, después de unos años, ¿no es cierto?, la capa base ya no va a ser capa base, se va a convertir de repente en su base. Pierde calidad del material y pierde la capacidad de soporte. Lo que tenía que soportar la capa base va a soportar el pavimento. Entonces, como el pavimento no está diseñado para soportar cargas mayores a lo que está hecho, se va a producir fisuras. Y las fisuras con el tiempo se producen en baches. Ahí ya está dañada la carretera. Cuando se hace una evaluación de una carretera, lo primero que hay que hacer es sacar, eso se llama un panetón, como llamamos realmente en mecánica de suelos, es decir, se corta el pavimento, ya sea rígido o flexible, se corta con una moladora, las dimensiones requeridas, primeramente para medir la densidad. Si esa densidad que estaba compactado en el momento de ejecutar la obra, porque hay datos, comparamos real en ese momento de la verificación. Luego clasificamos el suelo, si cumple o no cumple con la clasificación, porque de repente antes era A1A, de repente ahora ya se convirtió en A3 o A2-4. Luego, ¿qué se hace? Todo el proceso al revés. Luego el mismo material se lo somete a los ensayos de compactación y se comprueba el CBR. Si en el diseño se utilizó un CBR arriba de 85 y de repente ahora ya es 50. Entonces, al perder esa capacidad de soporte, entonces se lo está cargando, digamos, lo que el suelo tenía que aguantar, se lo pasa al pavimento, y el pavimento no aguanta, porque no está diseñado para eso. Ese es el eterno problema en eso. Por eso en la evaluación hay que hacer este ensayo. Muchas veces resulta que cuando están arreglando una carretera, ¿qué hacen? Se sacan, ¿no es cierto?, toda la capa de rodadura, y luego se mejora el material existente como esa materia para volver otra vez capa más. Porque las piedras que estaban en la parte de arriba se precipitan abajo por la saturación del suelo, porque son pesadas, entonces a veces se baja. Y las partículas finas suben arriba. Por eso en muchos casos, cuando hay conflicto de estos niveles, se puede colocar geotextil. Geotextil para definir justamente, ¿no es cierto?, el paso del agua hacia arriba o hacia abajo, como quieran, pero sin contaminar, sin llevarse partículas, ni gruesas ni finas, de tal modo que la capa con la cual está pavimentado sea intacta. Si tenemos bastante material granular, se colocan piedras. Eso se le hace como una especie, digamos, de en francés, que se llama eso. Y en francés, ¿en qué consiste? Simplemente en colocar piedras y gravas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo el efecto capilar, que ya no sube allá arriba. Y por tanto, capa siempre va a estar con una humedad adecuada y por tanto no va a haber contaminación. Entonces, ese suelo trabaja como estaba adecuado, como estaba inicialmente, así va a trabajar. Pero si se contamina, ya está el problema. Muchas carreteras fracasan por eso. Toda carretera, antes de la reparación, debe ser verificada. No es conveniente, si tenemos un pavimento flexible, por ejemplo, colocarlo encima otra capita, ¿no es cierto? Y bueno, después de unos 6 meses, otra vez con el mismo problema. ¿Por qué? Porque el problema no es pavimento solamente, sino el paquete estructural de la carretera. Hay sótanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando después que llueve, resulta que están bombeando agua a la calle, de humedad permanente, o gotas que caen de la losa del sótano. Esos son problemas netamente de capilaridad. Hay que tener muy en cuenta eso. Por eso, inclusive, como les decía, en la vivienda, colocamos, ¿no es cierto?, sobre el sobrecimiento, estamos colocando una capa de material impermeable. El único objetivo que lleva eso es simplemente impedir que la humedad, que la capilaridad suba arriba. Y en algunos casos, cuando no se coloca eso, resulta que del tumbado hasta que queden unas gotas de agua. O el piso,
Después de una lluvia en el piso húmedo está con trapeador para secar el agua que está saliendo de abajo por capilaridad. Pues no es conveniente en piso de vivienda como colocarle un contrapiso de ladrillo adobito, por ejemplo. El ladrillo adobito es un ladrillo que es como una esponja, una vez que se humedece no pierde humedad, está permanentemente con humedad. Mucha gente por abaratar costos colocan eso. Todavía es mejor piedra colocar. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Nada? Lo que te digo que se pone el alquitrán, el sobre cimiento, han visto que pone un ulema encima, ingeniero. Claro, claro. Por eso, cualquier materia impermeable le colocan alquitrán y le ponen hule. El hule es impermeable, encima de él se sientan colocando ladrillo, ¿verdad? Entonces, ese materia impermeable está impidiendo que el agua suba para arriba, por la pared. Eso es. Igualmente el suelo. En los sótanos, por ejemplo, a veces es conveniente colocar, para que no actúe efecto capilar, se coloca una una capa de piedra con grava en una altura mínima de 15 a 20 centímetros. Sobre eso se coloca arena y se coloca una manta impermeable, de tal modo que el agua no sobrepase hacia el piso del sótano. En las paredes lo mismo, porque sabemos que el agua va a subir por el muro de contención y resulta que después va a estar filtrando por las hendiduras, porque siempre el hormigón deja fisuras. La masa es totalmente impermeable. Y por tanto hay humedad que va a estar filtrando agua, ¿no es cierto?, por las paredes, o sea, por las losas. Mejor es utilizarlo con un impermeabilizante para que estén cerrados todas las fisuras que puede haber. Esto es muy en cuenta. Peor todavía si el sótano está con una humedad, que a veces resulta que hay varios sótanos que hoy en el día muchos edificios están haciendo 3 niveles de sótano, o sea, los suelos, porque el plan de gobierno debe ser muy alto y por tanto yéndose para abajo. Entonces, el agua a veces está a pocos metros, entonces eso hay que impedir que entre el agua. El agua entra por capilaridad. El agua se filtra por donde sea, entonces eso hay que hacer un buen tratamiento para que no haya problemas de humedad. Un edificio más alto que no se considera la capilaridad, no se toma en cuenta. ¿Qué pasa después de una lluvia? Están bombeando con la motobombita para afuera, para la calle. Eso porque no se toman previsiones. No se ha roto el efecto capilar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, la tensión capilar incide en la capacidad portante del suelo. Claro. Bien su pregunta. Resulta que, fíjense, si tengo yo un suelo cabe para un cimiento cualquiera, supongamos a 1,5 metros, digamos, y mi nivel de agua de repente está a 1,80, 1,70. Entonces, como liberé el suelo al hacer la excavación, entonces las fuerzas, ¿no es cierto?, digamos, del agua empiezan a actuar y el agua va ascendiendo hacia arriba. Hay empujes. Ese empuje, ¿no es cierto?, si el empuje es grande, entonces ya hay supresión. Entonces, ese suelo, ¿no es cierto?, que ya se humedeció por efecto capilar, y a la tensión, si yo tenía una tensión admisible de 0,7, digamos, ahora será 0,5, 0,3, ya no es la misma. Ya no es la misma. Por eso es muy, muy importante, ¿no es cierto?, cuando se hace excavación, ver ese tipo de cosas, porque ya no tienen que considerar, calculó usted con 0,5 kilos por centímetro cuadrado, ya será 0,3, porque ya afectó la presión del agua hacia arriba, ya lo removió todas las partículas sólidas y por tanto ya no está con la misma compacidad. Ya no está. Y muchas veces cuando se hacen, por ejemplo, excavaciones muy profundas donde hay nivel de agua,
No es lo mismo que hacer, por ejemplo, digamos, si usted va a colocar una tubería del alcantarillado y está excavando debajo del nivel de freático. Bueno, puso entibado para que no se derrumbe, ¿cierto? Ya sea entibado con planchas metálicas o si quiere con madera, como quiera, de tal modo que impida el derrumbe lateral. Pero como hay agua, le está bombeando. ¿Cómo es la forma de bombear normalmente? Colocar un turril y del turril se le pone el chupador, ¿no es cierto?, de la bomba y está sacando agua. Pero ¿cuánto de material está botando ahí? Todo el fino, porque nunca va a estar botando agua limpia, siempre es agua turbia. Y por tanto la cantidad de fino que se está llevando. Al hacer ese procedimiento, entonces al suelo que estaba, digamos, con un valor determinado, ya lo está bajando su valor. Ese suelo ya no va a soportar como estaba previsto. Otra cosa hubiera sido de que se coloquen drenes, ya sea con wellpoint o qué sé yo, o barreras, ¿no es cierto?, para que no haya ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, antes de realizar la excavación. Entonces sí, esa tensión se podía haber mantenido el mismo valor. Pero si está bombeando, ya lo arruinó todo su suelo. Entonces ya no puede considerar el mismo valor. Ya hablan de la tensión admisible, lo que soporta el suelo. Hay mucha gente que cava, ¿no es cierto? Y, bueno, encuentra agua y resulta que si calculó su zapata por 2 kilos centímetros cuadrados y sigue manteniendo eso, ¿no? Ese suelo ya no tiene su valor, es otro. Y eso hay que considerar siempre en las construcciones, cuando hay presencia de agua. Varía totalmente eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la próxima clase entonces vamos a ver propiedades hidráulicas, si no, estamos ya en el capítulo 8.